con este. Muy bien, muy buenos días. Ya jaló el micrófono. Ahí Pepe hizo magia y jaló el micrófono. Pues muy bien, bienvenidos todos, todas. Hermanas, qué gusto verlas, bienvenidas, de verdad. Nuevamente les damos la bienvenida. Un aplauso, sí, por favor. ¿Están hospedadas aquí en el hotel? No. Ah, muy bien. Excelente. Pues bienvenidas. Bienvenidas. ¿Sus nombres son? Teresa. Lisette. Itzel. Ok, Teresa, ¿estuviste tú hace 8 días en por Zoom? Sí, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues bienvenida, Tere. Y chicas también, bienvenidos. Benjamín, bienvenido, mi hermano. Sabes que esta es tu casa, nos da mucho gusto verte, ahora ya como familia. Ilse, ya está casi por salir el bollo, ¿no? Qué bueno, nos da mucho gusto. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, bien decía nuestra hermana Saraí, que el día de hoy comenzamos con una serie de predicaciones nueva llamada Sanidad y Restauración Integral. Y como subtítulo o como una frase más poníamos cuando Dios restaura todas las áreas de la vida. Y es que es solamente Dios aquel que puede restaurar nuestra vida en todos los aspectos, ya sea de forma física, de forma espiritual, emocional, relacional, ¿no? Esto tiene que ver con cómo nos estamos relacionando con nuestra familia, con los compañeros del trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Y les quiero decir algo, realmente me llena de mucho gozo que llegue esta serie de predicaciones porque justo vamos a terminar con el aniversario de nuestra iglesia, el primer año de Amor y Gracia, pero también vamos a cerrar con 2 participaciones muy padres, muy interesantes, que nos van a acompañar 2 ya amigos, ¿no? De Amor y Gracia. Uno no lo conocen todavía, el doctor José, pero la segunda invitada que vamos a tener en aquel momento es la hermana Olivia, ¿no? Que estuvo con las chicas, con las mujeres en el desayuno de mujeres, y pues bueno, sabemos que es Dios hablando a través de ellas. Pero saben, estoy contento porque sé que estos temas son muy importantes para la iglesia de Dios, para cada uno de nosotros. Son importantes también para las personas, ¿no? En general, porque hablan de algo que es muy crucial e importante para cada uno de nosotros, que es la salud o la sanidad. Y ahorita vamos a ir entendiendo de qué estamos hablando. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la sanidad del alma herida, ¿ok? Pero primero yo quería compartir con cada uno de ustedes conceptos que son básicos, conceptos que nos van a ayudar a entender acerca de la sanidad divina. Y para esto, hermanos, tenemos que sí poner mucha atención, pero también tenemos que entender, tenemos que discernir cómo es que la sanidad de Dios puede obrar para sus hijos, para su creación, para todos en general. Y hoy como iglesia queremos ser cuidadosos, queremos ser puntuales en este tema, porque si escuchamos o hablamos de sanidad, muchas veces se confunden los conceptos o nos lleva a un entendimiento incorrecto de que si yo oro, si yo pido, si yo declaro, Dios va a dar sanidad. Y eso, hermanos, híjole, tenemos que tener un cuidado tan especial porque entonces cuando no suceden las cosas, nos podemos frustrar o podemos tener un entendimiento equivocado de lo que realmente es Dios a través de la sanidad que Él puede poner en nuestra vida. Hablando un poquito acerca de la sanidad del alma herida, quiero comenzar con este texto que hoy lo vamos a tomar, hoy y la semana que entra lo vamos a tomar como base, y es el Salmo 147:3. Vamos a empezar desde el 1, que dice: alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios.
qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Versículo 3, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Él sana a los corazones quebrantados y les venda las heridas. Amén. Hermano, si hoy tu corazón viene cargado, apresurado, viene con algo que no lo deja avanzar, hoy te quiero decir algo. El Señor sana a los de corazón quebrantado y no solamente, hermano, entendamos esto, no solamente los sana, sino que venda las heridas de cada uno de esos corazones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir el salmista? Que Dios te cuida, te protege, le pone bálsamo a la herida, lo venda y lo prepara para seguir caminando. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre del buen samaritano? Aquel hombre que bajaba, lo asaltaron, lo ultrajaron, lo golpearon y nadie lo quería ayudar, pero llegó alguien que era el buen samaritano, que lo cuidó, vendó sus heridas, lo protegió y no solamente se quedó ahí, sino que al dueño del lugar en donde él se quedó a descansar, le dijo, ten el cuidado que tenga que tener este hombre para que él pueda seguir adelante y todos los gastos que él genere, yo los absorbo. Hermanos, el Señor es nuestro guardador. Y si hoy tu corazón viene afligido, viene con alguna complicación, descansa en las manos del Señor. Vayamos y abramos este tiempo de enseñanza. Todos llegamos a Cristo con heridas diferentes. Y es una frase que hoy quiero compartir contigo y que durante la semana me hacía meditar. Una vez más, todos llegamos a Cristo con heridas diferentes, pero ¿sabes? Ninguno de nuestros quebrantos es demasiado profundo para la gracia de Dios, ni demasiado complejo para el cuidado del buen pastor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Y no estoy denostando y no estoy minimizando lo que hoy tu vida puede tener. Pero no importa la circunstancia en la que tú estés pasando, no importa el dolor que quizá en tu corazón hoy exista, hay un Dios que es más profundo, que es más grande. Hay un Dios que no ve la complejidad de la circunstancia que está sucediendo porque Él tiene cuidado de cada una de sus ovejas. Hoy, ¿quién se sabe oveja en este lugar? Cada uno de nosotros, hoy somos las ovejas del Señor. Entonces, les repito la frase, todos llegamos a Cristo con heridas diferentes, pero ninguno de nuestros quebrantos es demasiado profundo para la gracia de Dios, ni demasiado complejo para el cuidado del buen pastor. Y aquí es donde tenemos que tener la sensibilidad de entender que tenemos un Dios grande, que todo lo puede. Que tenemos un Dios grande que ve nuestro corazón, que entiende lo que pasa por nuestra mente y acude al llamado de nuestra necesidad. No importa cuál sea hoy tu necesidad, hermano, sea física, sea emocional, sea espiritual, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es tan poderoso que no se achica ante la adversidad. No importa si el tema es espiritual, Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande. No importa si es algo con la familia, porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Y hermanos, cuando hablamos de sanidad divina, ¿no? Podemos entender que es un tema que a todos nosotros, que a todos los creyentes, nos ocupa un lugar muy especial e importante dentro de nuestro entendimiento. Porque ¿a quién no le gusta estar sano? ¿A quién no le gusta tener la sanidad en su cuerpo, en su mente, en su corazón? Y pudiera sonar contradictorio, chéquense esto que les voy a decir. Pero cuando nos va bien o estamos bien y de buenas con Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse feas, cuando no hay trabajo, cuando no hay buena relación con nuestra esposa, nuestro esposo, cuando la enfermedad comienza a aparecer en nuestra vida, comenzamos a estar mal y de malas con Dios. ¿Y por qué? Hermano,
Es una condición que como seres humanos a veces experimentamos, porque cuando no estamos en nuestro confort, viene la queja. Y viene todo aquello, todo eso que nos hace a veces detenernos y no nos damos cuenta que al momento de que la queja aparece, no solamente nos estamos quejando con los que estamos enfrente o con quien nos hizo la maldad, sino que nos quejamos con Dios. Y entonces vienen las preguntas. Y si puntualmente hablamos de falta de sanidad o de ausencia de salud, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Cuando la salud empieza a escasear en nosotros o cuando tenemos una prueba dentro de nuestra vida, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Quién me ayuda? Castigo. Castigo. ¿Qué más? ¿Qué es una prueba? ¿Qué otra cosa se imaginan? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando enfermamos, cuando nos va mal? ¿Que Dios se olvidó de mí, hermana? Batalla. Exacto. Y de pronto decimos, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué pasa, Señor, si he sido obediente? ¿Qué pasa si todos los domingos llevo mi ofrenda, mi diezmo, ¿no? Voy a la iglesia, me congrego, sirvo dentro de la iglesia. Y muchas veces, y de forma irónica y también despectiva, le decimos al Señor, Señor, ya suelta tu mejor guerrero, ya no me des más pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que decimos como cristianos? A los mejores guerreros de Dios se les dan las pruebas más complicadas. Y a veces cuando nos encontramos en esta situación, le decimos, Señor, ya suelta a tu mejor guerrero, ¿no? Ya no quiero pasar por esa circunstancia. Y hermano, hay un punto en donde yo les puedo decir que puede ser normal. Pero ¿qué sucede cuando esa queja o esa circunstancia, ¿no?, delante de Dios ya no nos deja avanzar? Y peor aún, cuando creemos que por hacer algo vamos a tener el beneficio de Dios o vamos a tener el agrado de Dios. Es como si le dijéramos, Dios, a ver, yo voy a ofrendar, pero tienes que hacer que la semana que entra me aumenten el sueldo. O yo voy a orar por el enfermo, pero tienes que hacer que yo sea sano de aquí en adelante. Qué complicado, ¿no? Entender este tipo de situaciones, porque entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente para la gloria de Dios? ¿Estamos sirviendo porque queremos servir a nuestro Dios y a la iglesia? ¿O estamos sirviendo porque necesitamos un favor de parte de Dios? Esto no es juicio, ni tampoco es una losa que yo quiero ponerles sobre ustedes, hermanos, porque yo soy el primero que a veces le digo, Señor, ¿pero por qué esta situación? Y tenemos que ser bien claros y tenemos que ser bien honestos y entender en dónde estamos parados el día de hoy. Repito, no los estoy juzgando, ni quiero levantar algo ahí complicado sobre sus espaldas que no los deje avanzar. Es más, esto es simplemente para que entendamos que si hoy necesitamos cambiar algo, una perspectiva, una decisión, la manera de ser, la manera de contestar, hoy tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que quizá es necesario cambiar nuestra actitud. Si empezamos por ahí, hermanos, por cambiar nuestra actitud, las cosas pueden cambiar de una manera muy, muy grande. ¿Y qué tiene que ver esto con la sanidad, con la restauración integral? Todo, mi hermano, porque todo comienza en la manera de cómo pensamos y cómo actuamos con esa manera de pensar. ¿Ok? Ahora, en esta mañana, hermano, quiero comenzar compartiéndote algunos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Acerca de la sanidad, acerca de la restauración, acerca de lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Y quiero comenzar con lo básico, con la palabra salud. A ver, levanten su mano. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a entender o qué significa para ustedes la palabra salud? ¿Qué entienden por salud? Hello, ¿qué entiendes por salud? Ahorita contamos los chistes. ¿Qué se te viene por salud? Salud, sentirme bien. ¿Ok? Físicamente,
Emocionalmente. Que no hay dolor. Ok. ¿Qué es lo que pide el Señor? Salud, exacto. Por acá, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de salud? O la palabra, el concepto que ustedes tengan de salud. Pepe. Ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad. ¿Uno más? Que tu cuerpo funcione de manera perfecta. Que tu reloj, ¿no? Exacto, que tu cuerpo funcione de manera correcta. Sara. Bienestar. Ok. Me fui desde lo más básico. Vámonos al diccionario. El diccionario que cualquier niño de la primaria y secundaria trae en su mochila. Y nos dice que la salud es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, como decíamos por acá. También la salud es la condición física en que se encuentra un organismo en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, este concepto nos quiere decir que si es en un momento determinado, hay otra cosa que puede suceder que no es salud en otro momento determinado. Y ahorita vamos para allá. Y fíjense, me causa mucha, no rareza, pero es chistoso ver que en el diccionario de la Real Academia diga que la salud es un estado de gracia espiritual. ¿Ok? Es lo que nos dice el diccionario. Ahora, vayamos un poquito más adentro y hay que profundizar en el tema espiritual. ¿Qué nos dice ahora el diccionario bíblico acerca de la salud? Pues bueno, nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, tanto mental, espiritual y social. La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad o invalidez. En términos espirituales o en términos cristianos, la salud es algo total, ¿ok? Algo que abarca un todo. Por eso, y ojo con este concepto, porque de aquí es donde nos vamos a desprender con todas las enseñanzas que vamos a tener de aquí a agosto. Esto tiene mucho que ver con la salud y con la sanidad. Por eso, salud y salvación son términos complementarios en lo que hace a la vida abundante que Cristo trae al ser humano. Entonces, ya vamos profundizando. Si hablamos de salud, de alguna o de otra manera, tenemos que amalgamarla con la palabra salvación. Porque, me voy a adelantar un poquito, si no hay sacrificio, si no hay salvación a través de un sacrificio, entonces la salud podría ser incompleta o no habría. Y vamos entendiendo por qué digo esto. También la salud bíblicamente no se limita a la ausencia de enfermedades. Se entiende como un concepto integral y relacional. Esto es, al estado de armonía y bienestar completo del ser humano en sus dimensiones física, mental y espiritual, buscando siempre vivir en paz con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Y ahora, esto no solamente es como por ahí he escuchado, a ver, tú pórtate bien, no ofendas al que tienes enfrente y ve a la iglesia. Qué fácil sería esa ecuación. Pero, hermano, tenemos que ir un poquito más profundo y tenemos que entender esto. Cuando tenemos salud o cuando hay sanidad, debemos que entender que no solamente se trata de nosotros, sino que también se trata del prójimo, del que tenemos enfrente. Llámese nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, los policías que están en la calle, el maestro o la maestra que está en la escuela, aquella persona que va con nosotros en el transporte público, porque si nosotros estamos sanos integralmente, provocamos que esa sanidad se pueda vivir o se pueda respirar con la persona que tenemos a un lado. ¿Qué pasa cuando se nos cierra, ¿no?, en el periférico el carro? Damos a notar que no estamos bien mentalmente, ¿no? O emocionalmente. Por ahí, Samuel, cuando voy manejando y de pronto se me meten, me dice, papá, acuérdate que no tenemos que decir malas palabras. Y me guardo eso que le tengo que decir al que se me cerró. Que ustedes saben que lo que le iba a decir es que iba a bendecir su vida. Le iba a decir, hermano, Dios te bendiga, ¿no?
O sea, aprende a manejar. Pero bueno, hermanos, el tema de sanidad no solamente nos compete en lo personal, tiene que ver con un tema relacional, con el tema de la persona que tenemos ahí enfrente, con el prójimo. Ahora, dentro del vocabulario cristiano encontramos la palabra sanidad. Y ya la he repetido yo en diferentes ocasiones, desde que empecé hace unos minutos hasta ahorita. Sanidad. Y esto es muy repetitivo y muchas veces lo podemos tomar como muletilla, ¿no? Como Dios te bendiga, como bendiciones, como Dios está contigo. ¿Qué entiendes tú, hermano, por sanidad? ¿O crees que es lo mismo que salud? Otra vez voy con ustedes. Tú ya pasaste, ok. De este lado, para ustedes, ¿qué es sanidad? ¿O qué trae a su mente la palabra sanidad? Ivonne, yo sé que tú quieres participar. Sanidad, lo primero que venga a tu mente. Conexión con Dios. Conexión con Dios. Evita. Pues sanidad espiritual, ¿no? O sea, posiblemente yo espiritual, yo hablo por mí. Dios me sanó espiritualmente, aunque mi ansiedad la tenga aún, pero aún así lo veo diferente, lo siento diferente. Mi enfermedad, por decirlo, mi ansiedad, mi dolor de huesos, mi rodillas, lo veo diferente. Yo siento que a lo mejor Dios ya me dio esa sanidad o me está dando esa sanidad espiritual. Entonces, a ver si te entendí bien, ¿nos quieres decir que sanidad puede ser ese proceso en el cual Dios te lleva a través de una enfermedad para curarlo? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Física es espiritual. Tú lo estás viendo de manera espiritual. Excelente, muy bien. ¿Una más? Pavel, sanidad. ¿Para ti qué es sanidad? El recuperar salud. El recuperar salud. Sí, Evita, está muy bien el significado que nos habías dicho. Recuperar salud, muy bien. Sí, Tere. Tener paz en nuestro corazón. ¿Qué concepto, no? Diferente, lo que nos comparte Tere, y es parte de la sanidad, y ahorita lo vamos a entender. ¿Alguien más? Sanidad. Hermana Genoveva, ¿para ti qué es la sanidad? No importa, adelante. Por dos. Es una sanidad espiritual, porque una salud es física. Espiritual, muy bien, el concepto que también nos da. Perfecto. Si hablamos de sanidad, como tal, la palabra sanidad, nos tenemos que remontar y nos tenemos que remitir, ¿sí se dice así? Irnos hacia el Antiguo Testamento, Porque la palabra, ya que esta palabra, o mejor dicho, este sustantivo que es sanidad, en el hebreo significa o viene de la raíz shalom, que tiene mucho que ver con lo que Tere nos dijo a través de la paz, ¿Y qué quiere decir shalom o qué significa shalom? Estar completo, estar sano de cuerpo y de mente, y también su significado va mucho más allá de no tener dolencias, porque el shalom implica plenitud, bienestar, prosperidad y restauración total de la persona. Es un todo. El shalom de Dios es un todo. Y yo creo que esta palabra shalom, ¿dónde la han escuchado? ¿O con quiénes? Con los judíos. Cuando se saludan o cuando se despiden, ¿qué dicen? Shalom, shalom. ¿Y qué quiere decir esto? Están bendiciendo, están deseándole buena vibra, deseándole buena salud, prosperidad al que tiene enfrente, Entonces, shalom quiere decir plenitud, bienestar, prosperidad, restauración total de la persona. Y también tiene una connotación que es muy importante, que es paz, como nos decía Tere. Cuando un judío le dice a otro shalom, también tiene que ver con la paz que uno al otro le está ofreciendo, pero también le está declarando o le está ofreciendo. Entonces, nosotros podríamos llamar, una vez entendiendo este significado de shalom, a nuestra serie el shalom de Dios. Y quizá
el título que hoy le ponemos en español pudiera ser como un pleonasmo, ¿no? Porque hoy entendemos, y la serie se llama Sanidad Integral. Entonces, por el concepto que acabamos de entender, sería algo que redunda, porque el shalom es plenitud, bienestar, prosperidad, sanidad y restauración total. Y esto simplemente es algo que les quiero poner a la mesa, porque cuando tenemos el shalom de Dios, las cosas van a avanzar de una manera muy, muy diferente. Hermano, ¿la ansiedad todavía está en tu vida? Las preguntas que no nos dejan avanzar acerca de un tema o de otro aún están en tu corazón. ¿Tienes una herida que aún te recuerda quizá tu infancia, tu adolescencia, tu juventud? Hoy te quiero decir que el shalom de Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, aún en nuestro cuerpo. Es correcto lo que decía Genoveva y Evita. Cuando hablamos de sanidad, luego vamos hacia el tema espiritual, pero la sanidad cubre todo en nuestra vida. Es el shalom para nuestra vida, ¿ok? Ahora bien, vámonos a los tiempos de Jesús. Y cuando hablamos de sanidad en el Nuevo Testamento, nos encontramos con la palabra sozo, que en griego se traduce como salvar. Y esto sí tiene que ver a nivel espiritual. ¿Ok? Y esto tiene mucho que ver con la parte de sanidad y de salvación, como decíamos al principio. Ahora, los textos bíblicos que nos vinculan íntimamente a la salvación del alma con el bienestar general de las personas tienen que ver con la salvación y con la salud que hay en nuestro cuerpo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver, pero hay ejemplos de esto. Por ejemplo, con el paralítico de Betesda o con el ciego de nacimiento. Porque Dios le dice, a ver, ¿estás ciego? Perfecto. ¿Quieres ser salvo? O sea, primero Jesús le ofrece salvación y después le ofrece una sanidad. Por eso tiene que estar siempre unida la salvación con la sanidad. ¿Ok? Hasta aquí quiero hacer una pausa y quiero preguntarles. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran expresar en este momento? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, avancemos. Ahora, vayamos a la otra parte. Cuando tenemos esa ausencia de salud, de sanidad, ¿estaríamos hablando de qué? De enfermedad o de estar enfermos. ¿Qué es la enfermedad? Ya hablamos, ya oímos los términos acerca de la salud. Ahora vayámonos al término de enfermedad. Y la enfermedad la podemos ver, la podemos entender en dos sentidos. De la forma natural, ¿no?, en la que hoy estamos, pero también en el sentido bíblico o en el sentido espiritual. Número uno, vamos a entenderlo de manera natural o secular, como normalmente decimos. La enfermedad es una alteración del funcionamiento normal del cuerpo, la mente o las emociones que afecta el bienestar, las capacidades o el equilibrio de una persona. Esta enfermedad puede manifestarse en diferentes áreas: física, mental, emocional, social o relacional. O sea, imagínense, hermanos, la enfermedad no solamente puede llegar a nuestra vida o a nuestro cuerpo de manera física, sino también en nuestra mente, llámese en la depresión, ansiedades, trastornos cognitivos, en la parte emocional, en una herida de la infancia, en un trauma, en un duelo que quizá estés pasando, en angustia, en estrés profundo, en enojo, en ira o en una raíz de amargura. Y en la parte social o relacional, esto tiene que ver con las condiciones que deterioran la vida diaria y las relaciones que nosotros tenemos con los que nos rodean. Hoy los jóvenes, si tenemos jóvenes, les cuesta mucho trabajo relacionarse con otras personas. Hoy la generación con la que estamos viviendo, el tema relacional es un poquito complicado,
No digo nombres, pero por ahí a veces nos frustramos porque mandamos un mensaje de texto a un grupo y no nos contestan, ¿no? Los jóvenes. Híjole, se tardan tanto tiempo. Pero si quieren un permiso, si quieren salir con la novia, con el novio, hasta se enojan porque no les contestamos los mensajes. Esto no es personal, Dani, yo sé que contigo no pasa. Y te digo a ti por la confianza que te tengo. Pero qué complicado es entender cuando nuestras relaciones personales también están enfermas. ¿Por qué no le hablamos al vecino? ¿Por qué no queremos invitar a la iglesia a alguien que a lo mejor no nos cae bien o que a lo mejor nos ha hecho algo? Eso también es parte de la sanidad en las relaciones. Ahora, desde esta mirada, hermano, la enfermedad puede tener entonces causas biológicas, genéticas, ambientales, psicológicas, sociales y traumáticas. ¿Ok? Vayamos al sentido bíblico. Bíblicamente, la enfermedad es una expresión del quebranto que entró al mundo por causa del pecado y de la caída del hombre. Ya como que me vi caritas que hicieron, órale, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo que la enfermedad entró a causa del pecado y de la caída del hombre? ¿Cuál caída? De Adán y Eva, exacto. Ese pecado que normalmente llamamos original, en donde hubo desobediencia y hubo la separación de la creación de Dios, de la creación y del creador, que en este caso es Dios. Y aquí entramos, hermano, en un tema o en un terreno en donde como iglesia queremos ser directos, queremos ser entendidos, pero también queremos compartir las cosas con gracia, con amor y con misericordia. ¿Por qué digo esto, hermano? Muchas veces a la enfermedad se le asocia con pecado, se le asocia con que hiciste malas cosas, pero no significa que cada enfermedad específica sea resultado directo de un pecado personal. ¿Ok? Va de nuevo. No significa que cada enfermedad específica sea resultado directo de un pecado personal. ¿A qué voy con esto, hermano? Lamentablemente, dentro de la iglesia, a veces vemos que un hermano, una hermana, comienza a tener una enfermedad o comienza a desarrollar algo que afecta a su salud o que afecta a su vida. Y lamentablemente, ¿qué es lo primero que decimos? Ya pecó. Ya le falló a Dios, por eso está enfermo. Algo hizo porque su esposa ya no la aguanta y por eso ya no está en la casa. Algo hizo porque su hijo se enfermó. Y entonces viene el juicio, viene el señalamiento y viene esa parte tan equivocada de nosotros los cristianos que escuchamos una palabra, pero no discernimos lo que Dios quiere entender con eso. Entonces, hoy como iglesia tenemos que tener la empatía frente a la enfermedad o frente a la circunstancia complicada que el hermano puede tener en su vida. Y lo quiero volver a repetir. No significa que cada enfermedad específica sea resultado directo de un pecado personal. Ahora, Jesús mismo corrigió esta idea. Vayamos rápido a un ejemplo. Juan 9, del 1 al 3, y aquí vamos con el tema del hombre ciego de nacimiento. Vamos rápido a Juan para entender esta parte. Juan 9, del 1 al 3. Y dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús le respondió, no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Entonces, hermanos, si tú te congregas en amor y gracia, tienes prohibido juzgar al hermano que está pasando por una enfermedad. Queda prohibido de tu boca hablar
y esto lo digo metafóricamente porque yo no soy nadie para prohibirles nada, pero es importante, hermano, que de tu boca, que de tu corazón no salga el juicio contra alguien que está pasando por enfermedad o por alguna circunstancia que es complicada. En la Biblia, hermanos, aquí también hay algo que tenemos que entender, y me regreso un poquito, y es que el pecado y la enfermedad sí tiene una relación. ¿Y cuál es esa relación? Significa que la enfermedad pertenece a un mundo que es caído, dañado y sujeto a corrupción. ¿A qué voy con esto? Junto la idea y lo hago de una manera correcta. Nosotros entendemos que no siempre o no es en automático que cuando alguien pasa por una circunstancia de enfermedad o una circunstancia complicada, no tiene que ver con el pecado. Pero sí tiene que ver que vivimos nosotros en un mundo que es pecador y que es corrupto. Por eso tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que buscar su rostro, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque estamos en este mundo que está lleno de pecado, de corrupción, de cosas equivocadas, en donde si nosotros no actuamos como hijos de Dios, entonces sí vamos a caer en las consecuencias del pecado. ¿Me doy a entender en esta diferencia? Muy bien. Entonces, en la Biblia, también hablando de enfermedad, la podemos ver de 4 dimensiones. O yo desglosé la enfermedad en 4 dimensiones. Número 1, la enfermedad la podemos ver como fragilidad humana. ¿Y a qué voy con esto? El cuerpo se debilita, envejece y muere. Es algo natural. Es el ciclo de la vida. Entonces, ¿recuerdan qué nos dice Génesis 3:19? Porque polvo eres y al polvo volverás. La enfermedad se refleja en nosotros de manera normal, de manera natural, y esto nos lleva a entender que la fragilidad humana sentimos, nos duele, nos enfermamos, estamos expuestos a un mundo, a las enfermedades, a los virus, y somos frágiles como humanos. Número 2, como consecuencia general de la caída. Y aquí otra vez volvemos al tema de la cruz. Romanos 8, del 20 al 23, nos dice algo, y vamos rápidamente a Romanos. Romanos 8, del 20 al 23. Y nos dice, Romanos 8, no, yo creo que estoy mal porque no estoy en Corintios, perdón. Romanos 8 del 20 al 23, por favor, Pavel. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén, hasta ahí. ¿A qué vamos con este texto, hermanos? Yo decía, la enfermedad también se ve como consecuencia general de la caída. Repito una vez más, estamos en un mundo lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de maldad. Pero aún ahí, hermano, donde todo es negro, donde todo es gris, donde todo es triste, la enfermedad se da a notar. Pero tenemos una esperanza, hermanos, que en la vida futura o en el momento en donde estemos nosotros en la presencia de Dios, tenemos la garantía de que esa sanidad o que esa salud va a regresar
de forma completa a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Y aquí quiero poner rápido un ejemplo y con mucho cuidado, con mucho respeto, quiero contar el testimonio de mi padre, porque mi padre falleció hace 6 años, ¿no? A causa de un cáncer. Y basándonos en esto que hoy les quiero platicar, orábamos por la sanidad de mi padre. Hubo ancianos de las iglesias que lo ungieron, que oraron por él. La familia oraba por mi padre. Nosotros como hijos orábamos por él mientras descansaba, mientras dormía. Sin embargo, hay algo, y es un concepto que tenemos que tener bien presente: la soberanía de Dios. Amén. ¿Ok? Ahora, ¿a qué voy con este número 3 o con este número 2, que el que digo como consecuencia general de la caída, y el texto que Pablo nos decía en Romanos? Cuando nosotros entendemos que estamos en un mundo que está lleno de pecado y está lleno de perdición, también tenemos que tener la esperanza que vamos a un lugar que es mucho mejor y en donde nuestra salud va a regresar. Mi padre murió de cáncer. Dios, en su infinita voluntad y soberanía, lo llamó a su presencia. Pero ¿saben qué? ¿Dónde está la promesa? Y donde nosotros nos gozamos y entendemos es que ahora mi padre, al momento de ser partícipe de la gracia, del amor y de la redención de Dios, ahora él tiene un cuerpo nuevo, una sanidad totalmente restaurada, y ahora ya no le duele, ya no sufre, y ahora está en el gozo del Señor. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros delante de la enfermedad física, delante de esa enfermedad espiritual que el mundo en el cual estamos hoy, Dios nos ofrece. Entonces, la enfermedad también es consecuencia de general de la caída. Cuando pecamos, venimos al Señor, somos perdonados y la sanidad viene de parte del Señor. Física, emocional, o cuando estemos delante de su presencia, pero la salud y la sanidad van a regresar a nuestros cuerpos. Amén. Número 3, como posible disciplina o advertencia de Dios. Y híjole, aquí otra vez venimos a un tema que es bien controversial dentro de nosotros los cristianos. Porque estás enfermo, porque Dios te está disciplinando, o porque Dios te está mandando una advertencia de algo que estás haciendo. Hermanos, esto tampoco es una regla general o tampoco es algo que es inmediato, ¿no? En algunos casos, hermanos, la Biblia, la Escritura relaciona la enfermedad con pecado o disciplina, pero no como una regla automática. Y tenemos ejemplos. Primera de Corintios 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, han muerto, ¿no? Y este texto nos lleva a entender algo. En el contexto, el apóstol Pablo advierte que la enfermedad y la debilidad fueron permitidas por Dios como una corrección temporal por tomar la cena del Señor de manera irrespetuosa. ¿Y qué nos quiere decir esto? Hay momentos y hay circunstancias especiales en donde Dios permite que la enfermedad, que la situación complicada venga a nuestra vida. Entonces, si hoy te enfermas, hermano, si hoy llegas a tu casa y te enfermas de gripa, no pienses que Dios te está disciplinando por algo. Ahora, si tu vida, tu mente o tu corazón están en algo turbio, ahí sí, ya depende de ti y de esas cuentas que tú tienes que tener delante de Dios. Pero una vez más, que la misericordia y que la gracia de Dios esté en cada uno de nosotros para poder tratar este tema. Ejemplo número 2, vámonos a Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, este pasaje nos enseña que la aflicción, ya sea que venga de alguna enfermedad o de alguna prueba,
es una muestra del amor paternal de Dios. Y de verdad que quería buscar una traducción en donde no viniera la palabra azote, porque se escucha muy fuerte. No vamos a llegar ahorita y vamos a azotar a nuestro hijo porque se está portando mal, porque entonces el Padre nos azotaría a cada uno de nosotros. Ahora, seamos entendidos. La palabra azote tiene que ver con un tema de enfermedad, tiene que ver con un tema de corrección, tiene que ver con un tema de alguna circunstancia complicada. ¿Ok? Si tú en este momento te sientes azotado, es porque hay una complicación en tu vida. Entonces, a través de esa complicación, a través de ese azote, Dios está permitiendo que tu vida vaya a más, que cambie o que mejore el de la situación en la que estabas. Y por último, en este ejemplo, me recuerdo que el jueves Evita lo mencionaba, Job. Creo que este brother es el máster en el azote, en la enfermedad, en las cuestiones complicadas. Y vamos a Job 5 del 17 al 18. Y dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. ¡Wow! Imagínense a Job diciendo esto después que Dios permitiera que tocara la vida de sus hijos, la vida de sus sirvientes, sus posesiones, sus sirvientes, que su misma salud fuera tocada. Imagínense qué entendimiento de Job al poder decir, por lo tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Hermano, aquí va la conclusión de este tema. A veces pasamos por enfermedad, a veces pasamos por circunstancias complicadas, pero no nos damos cuenta que Dios está permitiendo que algo cambie en nuestra vida a través de esto. Qué difícil entender a Job, porque la misma palabra al inicio nos dice que Job era un hombre conforme, no lo dice así, pero conforme al corazón de Dios, pero que era un hombre recto, exacto, era un hombre recto, que estaba alineado, se me fueron ahorita las palabras, alineado a la voluntad de Dios. Y aún así, Dios permitió que Job pasara por todas estas circunstancias. A veces nuestra salud, a veces nuestra sanidad tiene que pasar por alguna de estas situaciones. Y es difícil, hermano, es complicado, porque ¿a quién le gustaría pasar por un evento de salud? O ver que alguno de nuestros seres queridos pase por alguna de estas circunstancias. Hoy tenemos que abrazar y tenemos que amar la voluntad, el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén, aleluya. Por último, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Sigue diciendo Job. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Esa es de Nueva Traducción Viviente. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Aleluya. Él golpea, pero sus manos también sanan. Otra vez lo voy a repetir porque como que me sacó de onda el ruido que estuvo por ahí. El mismo Job 5, 17 al 18 nos dice en la Traducción Viviente, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y hermano, aquí te voy a decir algo. Cuando tú corriges, ¿también abrazas? Cuando tú corriges, ¿también traes misericordia y gracia a tus hijos, a tu esposa, aquel que está bajo tu mando en el trabajo, o nada más gritas para herir al que tienes enfrente? Esto también es sanidad, y entra en esa parte que al principio yo te decía, esto tiene que ser integral, porque la sanidad de Dios, el shalom de Dios, abarca todo nuestro ser. Muy bien, entonces, ya conocemos estos conceptos que son básicos y que son necesarios
para el comienzo de esta serie que vamos a tener. Ahora, hay una pregunta que es profunda y que es importante. Con todo esto que ya entendemos, y aquí sí quiero muchas manos levantadas. ¿Crees que Dios puede sanarte en estos tiempos? Sí. Amén. Ay, qué bueno. Ok. Vamos a la Biblia y hoy te quiero mostrar 4 verdades por las cuales tenemos que creer que Dios sana hoy. Porque, hermano, yo te entiendo. A veces la situación está complicada, ¿no? A veces nos enfermamos y tenemos que ir a trabajar. A veces nos enojamos con nuestros hijos. A veces nos enojamos en el trabajo y creemos que Dios ya no está de nuestra mano. Creemos o pensamos, como decíamos al inicio, que Dios se soltó de nuestra mano y que ya no está con nosotros y que Él ya no puede solucionar las cosas, que Él ya no me puede librar del enemigo, que Él ya no me puede sanar. Hermano, Dios sana hoy y de una manera muy particular. Imagínense, somos su creación. Somos aquellos que con un soplo de vida nacimos a partir de su esencia. Amén. En primer lugar, ¿por qué tenemos que creer que Dios sana hoy? Porque se encuentra en la Biblia, y la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, es para nosotros hoy. El mismo Jesucristo revelado en las Escrituras como sanador es el mismo Señor al que hoy servimos, hermanos. Ese Jesús que sanó al paralítico es el mismo Jesús que hoy tenemos, hermano. Ese mismo Jesús que sanó de flujo a esa mujer es el mismo que hoy te puede sanar a ti, querida hermana, querido hermano. Hebreos 13:8 nos dice algo que es muy importante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, si Jesús sacó una legión de demonios al gadareno, hoy ¿por qué no tiene que restaurarte espiritualmente el mismo Jesús? Solo tenemos que creer, hermanos. Solo tenemos que dejarlo en las manos del Señor. No necesitamos un amuleto, no necesitamos una oración repetitiva para que eso suceda. Lo único que hoy necesitamos es que Cristo more en nuestro corazón. Hoy necesitamos que ese mismo Jesús que permitió que los cerdos se fueran al despeñadero, obre en nuestro corazón y saque esas cadenas que a lo mejor tenemos de hace mucho tiempo. ¿Tenemos miedo? Permite que Cristo entre a tu corazón. Tenemos la incertidumbre de que algo va a suceder en nuestro corazón, en nuestra vida, algún familiar o algo. Permitamos que el mismo Jesús que sanó al paralítico hoy nos dé paz y nos dé ese shalom que necesitamos en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 2, ¿por qué tenemos que creer? Porque se encuentra dentro de la obra expiatoria de Cristo. A causa de su bondad y su justicia infinita, hermano, Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz para llevar sobre sí todo el castigo del pecado, de manera que fuese Él posible perdonar gratuitamente y justamente a todos los que acudimos a Él. Hermano, hoy Dios nos puede sanar porque Él llevó todos nuestros pecados, Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Y aquí lo tengo, Isaías 54, del 4 al 5, nos dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Imagínense, una profecía de miles de años atrás se cumple con la persona de Jesucristo. Y Mateo lo vuelve a sacar y lo confirma, Mateo 8, del 16 al 17.
Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Hermano, por eso tenemos que creer que hoy Dios nos sana de manera completa y de manera integral. Número 3, porque se encuentra en la convergencia entre las enseñanzas de la Biblia sobre la salvación y nuestra naturaleza humana. ¿A qué voy con esto? Así como un ser humano no es desarticulado, ¿no?, en su asociación de cuerpo, alma y espíritu, la salvación y la sanidad, como se los adelantaba al principio, debería tener una aplicación en todas las facetas de nuestra existencia. ¿A qué me refiero con esto? A que el evangelio, a que su palabra, su sanidad es integral. Y con esto te digo algo, Dios no solo vino a salvar almas, sino que la redención, eso que hizo por nosotros, incluye reconciliación espiritual con Dios, renovación moral. Ojo, no habíamos hablado de la moral, pero la sanidad que Cristo nos da o la salud que Dios nos da también tiene que ver con la restauración, con la renovación moral. ¿Te estás portando mal? Ve a Cristo porque vas a ser renovado, vas a ser cambiado. Y no le quiero poner nombre y apellido a algún tema moral, pero simplemente si estamos haciendo las cosas mal, hoy delante de Dios tenemos esa renovación moral. Dios también restaura de manera emocional y sobre todo hay una redención física de nuestro cuerpo. Y entonces es por eso, hermano, que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5 al 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Hermanos, nuestro cuerpo, nuestro ser, no solamente es espíritu, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Y la sanidad de Dios abarca todos estos aspectos. Amén. Y número 4, la última verdad o razón para creer en la sanidad de Dios es a partir de la creencia de que se debe de comprender a la salvación en última instancia como una restauración del mundo caído. Dios está opuesto al sufrimiento humano, porque el sufrimiento no es consecuencia de su voluntad, sino de la caída del hombre. Debemos entender la redención como el plan de Dios para restaurar a toda la creación y en especial a la humanidad. Ahora, para entender bien este último punto, tenemos que llegar a un equilibrio que es perfecto. Y esto es, aunque la enfermedad no forma parte del diseño original de Dios, la Escritura también nos enseña que Dios es soberano, incluso sobre de ella. ¿Y a qué vamos con esto? Job sufrió bajo la soberanía de Dios. Pablo tuvo un aguijón en la carne que Dios decidió no quitarle. Timoteo sufría frecuentes enfermedades estomacales. ¿Y cómo era que Pablo le decía que aliviara ese dolor de estómago? ¿Con qué? Con vino. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, al rato en el partido, hermanos, no vayan a querer aplicar la de Pablo con Timoteo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Quiero hacerlo reír para que no sea esto muy tedioso. A veces no entendemos la voluntad de Dios. Y entonces podemos caer en un engaño que muchas veces nos puede llevar a la frustración. Y esto que acabamos de entender nos enseña algo que es fundamental. Dios puede sanar, Dios en ocasiones sanará, Dios no siempre sana inmediatamente, pero ojo,
pero Dios siempre obrará para el bien de sus hijos. Amén. Amén, aleluya. A veces nos desgarramos el alma porque vemos que algo no sucede, como la sanidad de un ser querido, como la recuperación de algo material o emocional acerca de alguien al cual amamos. Pero sabes, aún en medio de la tormenta, Dios obra para el bien de cada uno de nosotros. Romanos 8:28 es claro y nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Estás pasando por algo? Hermano, ten paz, porque Dios está contigo. Y cuando Dios te ayude a salir de esa circunstancia, es porque te va a llevar a más. Y porque Él restauró lo que tuvo que haber restaurado en ese momento. Ok. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Vamos acercándonos al final de esta primera entrega de sanidad. Muy bien. Vamos ahora a algo práctico, ya estamos terminando. Dentro del cristianismo hay diferentes posturas, diferentes creencias, diferentes maneras de pensar, pero hay dos posturas acerca de la sanidad divina. Y esto lo podemos nosotros escuchar con algún familiar que también es cristiano, que se congrega en otra iglesia, que está en una mega iglesia o que está en una iglesia chiquita. Hay dos corrientes que nos hablan acerca de la sanidad. Número uno, la posición pentecostal, que es a lo mejor en donde la mayoría de nosotros venimos, ¿no? Que nos dice que la sanidad física está incluida en la expiación y por ello puede ser apropiada por fe en el presente. ¿Qué es esto? Si tienes fe, va a sanar. Si declaras, va a sanar. Si lo proclamas, Dios va a hacer el milagro. Mucho cuidado y mucho ojo con lo que esta corriente nos puede decir. ¿Está mal? Híjole, no lo podría asegurar porque mucha de esta base es bíblica, pero ahorita vamos a entender por qué. Y por otro lado está la posición reformada, y esta nos dice que la expiación también garantiza la eliminación definitiva de toda enfermedad, pero su cumplimiento total ocurre en la resurrección glorificada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser sanos, pero hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y aquí ya las cosas empiezan a tornarse un poquito complicadas. Y eso lo podemos escuchar en muchos pastores famosos en las redes sociales. A ver, tú no tienes el poder para poder orar por una persona para que él sane. Esa persona va a sanar cuando esté delante de la presencia de Dios. Y así muchas objeciones o muchas cosas que diferentes corrientes doctrinales nos pueden traer a nuestra vida. Una vez más, hoy te pregunto, ¿hoy tú qué crees? Si hoy alguien te viniera y te preguntara, oye, ¿tú qué piensas acerca de la sanidad de Dios? ¿Qué le contestarías? Vamos a dejarlo en pausa. Hoy te quiero compartir qué es lo que como iglesia hoy creemos en Amor y Gracia. Y creemos que la cruz de Cristo aseguró nuestra futura liberación completa de toda enfermedad y abrió la puerta para que Dios conceda sanidades físicas en el presente según su voluntad soberana. Amén. ¿Te hace sentido esto que te acabo de leer? ¿Y por qué creemos en esa sanidad divina? Porque Dios se revela como sanador. Porque Jesús sanó durante su ministerio terrenal. Y esas sanidades, hermanos, fueron señales del reino venidero. Número 3, porque los apóstoles también oraron por los enfermos, Santiago 5. Porque la compasión de Dios hacia el sufrimiento humano permanece igual. Hoy Dios se compadece de nosotros, que nos sana en cualquier aspecto de nuestra vida. Y número 5, porque la resurrección de Cristo garantiza la futura desaparición de toda enfermedad. Y entonces, cuando entendemos todo esto, podemos expresar una teología sana
sobre la sanidad de Dios. Oramos por todos los enfermos, esperando que Dios pueda sanar, confiando que Dios puede sanar, agradeciendo cuando Dios decide sanar y descansando en su soberanía cuando decide sostenernos en medio de la enfermedad. Creemos, damos gracias, pero también nos sostenemos, pero también descansamos en la soberanía de Dios cuando Él decide que la enfermedad permanezca en nuestra vida. Qué diferente es tener un entendimiento acerca de la sanidad y no solamente decir, sí, Dios sana porque voy a ir a orar. Sí, porque si yo declaro, porque si yo decreto con mi boca, Dios va a sanar. Sí, hermano, está bien, te comprendo, pero debes de entender que Dios es soberano y que si Dios no quiere que eso suceda, mi hermano, no va a suceder. Y la sanidad de esa persona que no lo obtuvo aquí en la tierra, sí va a llegar, pero va a llegar cuando estemos en la presencia de Dios. Sanidad va a haber, sí va a haber. Dios va a sanar cuando en su voluntad esté contemplado que la sanidad llegue en cada uno de nosotros. Dios no es miserable y Dios tampoco es vengativo o vengador. Pero tenemos que entender de manera correcta que la sanidad llega cuando su voluntad es para cada uno de nosotros. Y llegamos al final, hermano, de nuestra entrega del día de hoy. Pavel, ¿me ayudas con la guitarra? Hermanos, también, si vamos a cantar, adelante, pasen. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? Empezamos con una serie, hermanos, que nos va a traer o nos va a hablar acerca de una sanidad que es completa. Vamos a hablar del Shalom de Dios durante 2 meses, ¿ok? Y después de todo lo que hemos estudiado esta mañana, quizá algunos llegaron esperando escuchar acerca de la sanidad de una enfermedad terminal o de una enfermedad que está dañando nuestro cuerpo, de dolores físicos o de los padecimientos del cuerpo. Pero quiero recordarte del salmo con el que comenzamos en la mañana. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quizá esta mañana tu enfermedad no aparece en una resonancia magnética, en un análisis de laboratorio, en una radiografía, pero es real, ahí está a través de ti. Y tú me puedes decir, entonces, si no es una enfermedad física, yo puedo entender que entonces tu dolor puede ser por una traición, por una herida de abandono, por el cansancio de años de ansiedad, de estrés, la culpa de errores que se vivieron en el pasado, la tristeza de una pérdida, la frustración de oraciones que todavía no tienen respuesta. Pero sabes, el Señor hoy te dice, yo también sé sanar eso. Amén. Y durante todos estos 2 meses, hermanos, vamos a entender por qué Dios también puede sanar esas otras situaciones. Yo te quiero decir, no te la pierdas. Y no es porque yo vaya a predicar, o Pepe, o Felipe, o Pavel vaya a predicar acerca de este tema, sino que Dios tiene preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿En qué área de nuestra vida hoy tenemos que sanar? Porque Cristo no solamente vino para perdonar pecados, hermano. Cristo vino a buscar personas que estaban quebrantadas. Y quizá algunos hermanos lleven tiempo heridos, que el dolor ya hizo que eso se volviera su personalidad. Y lo llaman carácter, prudencia, experiencia. Pero Dios sigue llamando la herida como herida. ¿A qué voy? Él no quiere solamente ver tu herida. Él quiere sanar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y hoy quiero confrontarte con algo, hermano. Tal vez algunos hemos permitido que esa herida se convierta en nuestra identidad. Y entonces decimos,
yo soy el rechazado, yo soy el abandonado, yo soy al que traicionaron, yo soy el enfermo, yo soy el que siempre fracasa. Hermano, Dios te da identidad y te dice, te llama, eres mi hijo, eres mi hija, te llama redimido y te llama amado. Tu dolor, hermano, explica parte de tu historia, pero no define tu identidad. Amén. Así que, hermano, porque la cruz es la evidencia más grande de que Dios no abandonó un mundo roto. La tumba vacía es la promesa de que un día habrá un mundo sin cáncer, sin depresión, sin ansiedad, sin hospitales, sin funerales, sin lágrimas, hermano. Ese día viene y lo tenemos que esperar con ansias. Pero mientras llegue ese día, como iglesia, hermanos, seguiremos orando por los enfermos, seguiremos creyendo por milagros, seguiremos acompañando a los que sufren, seguiremos llorando con los que lloran, seguiremos confiando cuando Dios sana y seguiremos confiando cuando Dios nos sostiene. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y en esta mañana, en esta ya tarde, quiero bendecir tu vida. Y hoy, hermano, oro para que el Dios de paz santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor fortalezca al cansado, consuele al afligido, sostenga al enfermo, restaure al quebrantado y aumente nuestra esperanza en Cristo. Padre, en esta mañana, Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por este comienzo, Señor. Dios, porque hemos entendido, hemos comprendido que ese shalom que tú pones en nuestra vida es para cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque tú no solamente veniste a esta tierra, Señor, para salvarnos. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por mí, por mis hermanos en la cruz. Porque eso trajo, Señor, sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor. Padre, es en el nombre de Jesús que en esta mañana, Padre, pongo delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios. Y Padre, hoy te pido que sanes, que restaures, que limpies, que traigas de manera nueva, Señor, todo a nuestra vida, Padre. Señor, que a través de cada predicación, a través de cada enseñanza de los jueves también, Padre, traigas esa respuesta, Señor, a nuestras preguntas. Úsanos, Señor, como esa herramienta para traer sanidad, para traer entendimiento y sobre todo, Padre, para seguirte amando y para seguir creyendo que tú eres el doctor de doctores, Señor. Que tú sanas nuestro cuerpo, que tú sanas, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Hoy te agradecemos, Dios, y hoy pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos. Sana, restaura y lleva más nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Y qué les parece si invitamos a nuestros hermanos para que podamos terminar este tiempo alabando a nuestro Dios?